Los moabitas emergen como una figura intrigante en la historia antigua, un pueblo nacido de las cenizas de ciudades condenadas. Su origen está envuelto en misterio y controversia. Sus raíces se entrelazan con eventos bíblicos de gran impacto. Esta narrativa no es solo una crónica de sus acciones y legado, sino también una exploración de cómo las decisiones de un solo grupo pueden resonar a lo largo de la eternidad. Los moabitas, con su historia llena de giros inesperados y matices morales, invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la influencia divina. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pueblo nacido de la desesperación y el tabú pudo dejar una marca tan profunda en la historia y la narrativa bíblica? La Biblia describe a los moabitas como descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y su historia comienza con un acto desesperado en una cueva tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este punto de partida ya marca a los moabitas con un sello de tragedia y desesperación, un origen que parece más un cuento de advertencia que una historia de fundación. Este acto, cargado de tabú y supervivencia, no solo marca el inicio de una nación, sino también el preludio de una serie de eventos que desafiarán la comprensión de justicia y moralidad. Los moabitas navegaron a través de la historia bíblica entre luces y sombras, constantemente desafiando nuestras percepciones de justicia y moralidad divina. Su historia está llena de conflictos y controversias, pero también de momentos de redención y gracia. La relación fluctuante entre los moabitas y los israelitas, sus constantes enfrentamientos y ocasionales alianzas, reflejan la complejidad de las relaciones humanas y la intervención divina en la historia. A lo largo de los siglos, los moabitas dejaron una huella indeleble en la narrativa bíblica, siendo protagonistas y antagonistas en diversas historias. Su presencia en las Escrituras nos invita a reflexionar sobre la imperfección humana y la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más adversas. Este relato no es solo sobre un pueblo antiguo, sino sobre la naturaleza de la fe, la política y la familia, y cómo estos elementos se entrelazan en el tejido de la historia. En los próximos minutos exploraremos el impacto perdurable de esta historia y la resiliencia de un pueblo que surgió de la desesperación. El desenlace de esta historia de vida te sorprenderá. Antes de continuar, comparte este video con alguien especial. Nuestra misión en la tierra es difundir la palabra del Señor. Muchas personas carecen de conocimiento por falta de contenido adecuado. Envíalo a tu grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. No te arrepentirás. Si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente los disfrutas y podré traer más contenido similar. Ahora, volvamos al tema principal. La historia de los moabitas nos enseña que el pasado está lleno de lecciones para el presente. Al explorar sus orígenes y sus interacciones con otros pueblos, podemos obtener una comprensión más profunda de la dinámica del poder, la moralidad y la fe en el antiguo cercano Oriente. Los moabitas, con su legado de resistencia y adaptabilidad, nos muestran que incluso los comienzos más oscuros pueden llevar a historias de gran impacto y relevancia. El origen de los moabitas es tan peculiar y dramático que parece sacado de una tragedia griega. Según la Biblia, su linaje se remonta a una noche de desesperación y miedo en una cueva, donde Lot y sus hijas mayores cruzaron límites impensables tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este evento, lleno de tabúes y desesperación, es el punto de partida de una historia llena de matices morales y giros inesperados. Este momento crucial no solo marca el inicio de una nación, sino que también establece un trasfondo complejo para el pueblo de Moab.
El acto incestuoso entre Lot y sus hijas, motivado por el temor a la extinción de su linaje, crea una narrativa cargada de controversia desde sus primeros días. Esta historia de origen subraya los extremos a los que los seres humanos pueden llegar en situaciones desesperadas, planteando preguntas sobre la moralidad y la supervivencia. La narración bíblica nos presenta a Moab, el progenitor de los moabitas, como el fruto de esta unión prohibida. Este origen controversial influiría en la percepción de los moabitas por parte de otros pueblos y en su propio sentido de identidad. La marca de su nacimiento seguiría a los moabitas a lo largo de su historia, afectando sus relaciones con las naciones vecinas y su lugar en la narrativa bíblica. A pesar de su origen tumultuoso, los moabitas lograron establecerse como una nación significativa en el antiguo cercano oriente. Su capacidad para superar su estigma inicial y forjar un reino próspero demuestra una notable resiliencia. La historia de su origen, aunque llena de sombras, es también un testimonio de su capacidad para enfrentar y superar desafíos monumentales. El nacimiento de los moabitas está directamente ligado a la trágica destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ciudades bíblicas emblemáticas de la decadencia y el juicio divino. Lot, sobrino de Abraham, huye de la catástrofe con sus dos hijas, buscando refugio en una cueva. Este escenario de ruina y desesperación se convierte en el telón de fondo del origen de Moab, marcando el comienzo de una nación con una historia llena de complejidad moral y desafíos. La relación entre los moabitas y los israelitas, descendientes de Abraham, está marcada por esta historia de origen. A lo largo de la Biblia, vemos cómo estos dos pueblos interactúan en una serie de encuentros que oscilan entre la hostilidad y la alianza. La historia de su origen compartido añade una capa adicional de complejidad a estas interacciones, subrayando las profundas conexiones y conflictos que caracterizan sus relaciones. Los moabitas navegan a través de la historia bíblica en una constante oscilación entre luces y sombras. Desde su origen controversial hasta su papel en diversas historias bíblicas, los moabitas representan una narrativa rica en matices morales y desafíos éticos. Su viaje está lleno de momentos que desafían nuestra comprensión de la justicia y la moralidad divina, ofreciendo una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la intervención divina. La Biblia nos presenta a los moabitas como antagonistas en muchas historias, desde su origen incestuoso hasta sus conflictos con los israelitas. Sin embargo, también hay momentos de redención y gracia que matizan su papel. Esta dualidad refleja la complejidad de la condición humana, donde la luz y la sombra coexisten y se entrelazan en la narrativa de la vida. Un ejemplo significativo de esta dualidad es la historia de Balaam, un profeta contratado por el rey moabita Balac para maldecir a los israelitas. En lugar de maldecir, Balaam termina bendiciendo a Israel, evidenciando la intervención divina en favor de su pueblo. Este episodio muestra cómo incluso los intentos de maldad pueden ser transformados en bendiciones, subrayando la soberanía y la justicia de Dios. Los moabitas también tienen momentos de integración y redención, como en la historia de Ruth, una moabita que se convierte en antepasada del rey David y del Mesías. Esta narrativa destaca la capacidad de la fe y la lealtad para trascender las barreras étnicas y nacionales, mostrando que el plan divino incluye a todos, independientemente de su origen. Ruth es un testimonio de cómo los lazos de amor y fe pueden superar las divisiones más profundas.
La historia de los moabitas está marcada por una serie de controversias y conflictos que los definen como una nación desafiante y resiliente. Desde su origen problemático hasta sus constantes enfrentamientos con los israelitas y otros pueblos vecinos, los moabitas son una presencia constante en la narrativa bíblica, siempre desafiando las percepciones y expectativas establecidas. Uno de los episodios más controvertidos es el incidente en Peor, donde los israelitas son seducidos por las mujeres moabitas y participan en sacrificios a sus dioses, provocando la ira divina. Este evento no solo resalta las tensiones culturales y religiosas entre los moabitas e israelitas, sino también la severidad del juicio divino sobre la idolatría y la infidelidad. La plaga que sigue a este incidente y la intervención de Finés subrayan la importancia de la pureza espiritual y la fidelidad a Yahvé. Los conflictos militares también son una parte importante de la historia moabita. Desde las confrontaciones con los israelitas durante el Éxodo hasta las guerras bajo los reyes David y Salomón, los moabitas demostraron ser adversarios formidables. Estas batallas no solo reflejan las rivalidades políticas y territoriales, sino también la intervención divina en los asuntos humanos. La derrota de Moab bajo David y su sometimiento como tributarios muestran cómo el poder y la estrategia militar se entrelazan con el destino divino. A pesar de estos conflictos, hubo momentos de alianza y cooperación. Las relaciones fluctuantes entre Moab e Israel incluyen periodos de paz y colaboración, como cuando David confía a sus padres al cuidado del rey de Moab durante su huida de Saúl. Estos momentos de cooperación muestran que, a pesar de sus diferencias y conflictos, las naciones pueden encontrar puntos comunes y trabajar juntas por el bienestar mutuo. La controversia y el conflicto son elementos esenciales de la identidad moabita. Su capacidad para navegar estos desafíos y mantener su identidad a lo largo de los siglos es un testimonio de su resiliencia y adaptabilidad. La historia de Moab nos recuerda que los conflictos y las controversias son parte de la condición humana y que, a través de ellos, las naciones y las personas pueden encontrar oportunidades para el crecimiento y la redención. La tierra de Moab, situada al este del Mar Muerto, es un territorio de contrastes y belleza natural que juega un papel crucial en la narrativa bíblica. Este altiplano fértil, en medio de un entorno árido, sirvió como escenario de importantes encuentros divinos y batallas épicas que marcaron la historia de Moab y su interacción con otras naciones. Las ciudades prósperas, los campos fértiles y las exuberantes viñas de Moab reflejan no solo la generosidad de su geografía, sino también el ingenio y la tenacidad de su gente. Moab es mencionada en la Biblia como un lugar de encuentros divinos significativos. Uno de los más notables es la historia de Balaam y el rey moabita Balac. Alarmado por la presencia de los israelitas cerca de sus territorios, Balac convoca a Balaam para maldecirlos. Sin embargo, en una serie de eventos donde intervienen la voluntad divina y oráculos proféticos, Balaam termina bendiciendo a Israel. Este episodio subraya la protección divina sobre su pueblo y la inutilidad de oponerse al propósito de Dios. Además de ser un escenario de encuentros divinos, Moab también fue testigo de batallas épicas que reflejan la dinámica de poder en el antiguo cercano oriente. Las confrontaciones militares entre los moabitas e israelitas, así como con otros pueblos vecinos, evidencian la constante lucha por la supervivencia y la hegemonía. La derrota de Moab bajo el rey David y su sometimiento como tributarios son ejemplos de cómo las alianzas y enemistades podían cambiar rápidamente en función de las circunstancias políticas y militares.
La riqueza natural de Moab, con sus cultivos de cereales, viñas y pastos para ovejas y cabras, permitió a los moabitas desarrollar una economía próspera. Esta prosperidad no solo aseguraba la autosuficiencia alimentaria, sino que también permitía a Moab participar en el comercio regional, exportando excedentes y productos especializados como el vino. La habilidad de los moabitas para aprovechar al máximo su entorno reflejaba una sociedad que valoraba y respetaba la tierra que habitaban. La historia de la unión incestuosa entre Lot y sus hijas es uno de los episodios más controvertidos y dramáticos de la Biblia, marcando el origen de los moabitas. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugian en una cueva, creyendo que son los únicos sobrevivientes del mundo. Impulsadas por el temor y la desesperación de preservar su linaje, las hijas de Lot deciden embriagar a su padre y tener relaciones con él, dando origen a Moab y Ben-Ami, el progenitor de los amonitas. Este acto, cargado de tabú y desesperación, plantea profundas preguntas sobre la moralidad y la supervivencia. La Biblia no justifica la acción de las hijas de Lot, pero la presenta en el contexto de un miedo extremo y una percepción errónea de la realidad. Este origen controversial establece un trasfondo complejo para los moabitas, marcado por la tragedia y la necesidad de sobrevivir a cualquier costo. La narrativa bíblica utiliza este evento para explorar los límites de la moralidad humana en situaciones extremas. El nacimiento de Moab y Ben-Ami, de esta unión incestuosa, influiría en las relaciones de los moabitas y los amonitas con los israelitas a lo largo de la historia. La percepción de estos pueblos como producto de un pecado original afectaría su interacción con los descendientes de Abraham, creando una tensión constante entre estos grupos. A pesar de esta marca de origen, los moabitas lograron establecerse como una nación significativa, mostrando una notable resiliencia. La historia de Lot y sus hijas también refleja la complejidad de la naturaleza humana y la intervención divina. A pesar del origen oscuro de Moab, la narrativa bíblica incluye momentos de redención y gracia para los moabitas. Este dualismo entre pecado y redención es un tema recurrente en la Biblia, subrayando la posibilidad de cambio y la intervención divina en la historia humana. Los moabitas, con su origen tumultuoso, nos invitan a reflexionar sobre la capacidad de la humanidad para superar sus peores momentos. La historia de Balac y Balaam es un relato fascinante de intriga política, intervención divina y la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. Balac, el rey moabita, se siente amenazado por la presencia de los israelitas cerca de sus territorios y decide contratar a Balaam, un profeta conocido, para maldecir a Israel. Sin embargo, lo que sigue es una serie de eventos sorprendentes donde la voluntad divina prevalece sobre los planes humanos, convirtiendo una maldición en bendición. Balac ofrece riquezas a Balaam a cambio de que maldiga a los israelitas, pero Balaam, después de consultar con Dios, se ve obligado a pronunciar bendiciones en lugar de maldiciones. A pesar de los intentos de Balac de cambiar la perspectiva de Balaam mediante la persuasión y la promesa de recompensas mayores, Balaam solo puede decir lo que Dios le manda. Este episodio subraya la soberanía divina y la protección de Dios sobre su pueblo, mostrando que ningún poder humano puede contravenir el propósito divino. La narrativa de Balaam y Balac también es una lección sobre la fe y la obediencia. A pesar de las tentaciones de riqueza y poder, Balaam finalmente obedece a la voz de Dios, demostrando que la lealtad a lo divino es más poderosa que cualquier incentivo terrenal. Este relato resalta la importancia de escuchar y seguir la voluntad divina,
incluso cuando va en contra de los deseos personales o las presiones externas. El resultado de esta historia es una serie de bendiciones pronunciadas sobre Israel que incluyen promesas de prosperidad y victoria sobre sus enemigos. Estas bendiciones no solo fortalecen la moral de los israelitas, sino que también demuestran la inutilidad de oponerse al plan de Dios. La transformación de una maldición en bendición es un poderoso recordatorio de la capacidad divina para cambiar el curso de los eventos y utilizar incluso los intentos de maldad para su propósito mayor. El incidente en Peor es uno de los episodios más reveladores y controversiales en la interacción entre los israelitas y los moabitas. Narrado en el libro de Números, este evento describe cómo los hombres de Israel son seducidos por las mujeres moabitas y participan en sacrificios a sus dioses, provocando la ira divina. Este acto de infidelidad no solo marca un momento de debilidad espiritual para Israel, sino que también desencadena una severa plaga divina como castigo por su idolatría. La seducción de los israelitas por parte de las mujeres moabitas no fue simplemente un acto de lujuria, representó una confrontación de valores y creencias. Los israelitas, al participar en los rituales paganos de los moabitas, rompieron su pacto con Yahvé, mostrando la vulnerabilidad de su fe frente a influencias externas. Este evento subraya la importancia de la pureza espiritual y la necesidad de mantenerse fieles a los mandamientos divinos, especialmente en un contexto cultural y religioso diverso. La respuesta divina a esta infidelidad fue rápida y severa. Una plaga mortal se desató sobre el campamento israelita, matando a miles. La intervención de Finés, nieto de Aarón, fue crucial para detener la plaga. Al ver a un israelita con una mujer moabita, Finés actúa con celo religioso, matándolos a ambos y así aplacando la ira de Dios. Este acto de Finés es presentado como un ejemplo de devoción y lealtad a Dios, subrayando la seriedad de la idolatría y la necesidad de tomar medidas drásticas para preservar la santidad del pueblo. El incidente en Peor también refleja las tensiones culturales y religiosas entre los moabitas e israelitas. Los rituales y sacrificios paganos de los moabitas contrastaban fuertemente con las enseñanzas de Yahvé, creando un choque de creencias que tenía profundas implicaciones para la identidad y cohesión del pueblo israelita. Este evento sirve como un recordatorio de los peligros de la asimilación cultural y la importancia de mantener la fidelidad a los principios espirituales y morales. La historia de Ruth es una de las narrativas más conmovedoras y significativas de la Biblia, destacando la capacidad de la fe y la lealtad para trascender las barreras culturales y nacionales. Ruth, una moabita, se convierte en parte del linaje de David y por ende en la genealogía de Jesucristo. Su lealtad y amor por su suegra Noemí, una israelita, así como su decisión de adoptar la fe y el pueblo de Noemí como propios, simbolizan la capacidad del amor y la fe para unir a las personas más allá de sus diferencias. El libro de Ruth detalla su viaje desde Moab a Belén, después de la muerte de sus esposos. A pesar de las expectativas de su tiempo, Ruth decide acompañar a Noemí, mostrando una lealtad extraordinaria. Su famosa declaración, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios», no solo es una promesa de solidaridad, sino también una expresión de conversión y compromiso espiritual. Este acto de devoción y fe es central en la narrativa, mostrando cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto duradero y profundo. En Belén, Ruth trabaja en los campos de Boaz, un pariente de su difunto esposo, demostrando su diligencia y humildad. Boaz, impresionado por su lealtad y dedicación, la toma bajo su protección y eventualmente se casa con ella.
Este matrimonio no solo asegura el bienestar de Ruth y Noemí, sino que también la integra plenamente en la comunidad israelita. La historia de Ruth y Boaz es un ejemplo poderoso de cómo la gracia de Dios puede unir a las personas más allá de sus diferencias culturales y nacionales. La descendencia de Ruth y Boaz lleva eventualmente a David, el rey más célebre de Israel, y más adelante a Jesucristo, cumpliendo la promesa de Dios de bendición a todas las naciones de la tierra. La inclusión de una moabita en la genealogía de Jesús destaca el tema bíblico de la redención y la inclusión, mostrando que el plan de Dios abarca a todas las personas, independientemente de su origen o pasado. Ruth, la moabita, se convierte así en un puente entre culturas y una precursora del mensaje universal del Evangelio. Las profecías de destrucción contra Moab, pronunciadas por Isaías y Jeremías, reflejan un destino de juicio y desolación debido a su orgullo, idolatría e injusticias. En Isaías, capítulos 15 y 16, se describe con lenguaje poético y vívido la inminente devastación de Moab, pintando un cuadro de ciudades arruinadas y campos desolados. Estas profecías no solo advierten sobre el juicio divino, sino que también expresan una lamentación por el sufrimiento que sobrevendrá a Moab, mostrando una complejidad emocional ante el destino de un pueblo. Jeremías, en el capítulo 48, reitera y amplía la visión de Isaías, detallando la caída de Moab con una precisión escalofriante. El profeta atribuye la destrucción de Moab a su arrogancia y traición a Israel, señalando cómo estas faltas provocarían la ira divina. A través de estas profecías, la Biblia no solo condena las prácticas religiosas y morales de Moab, sino que también subraya la soberanía de Dios sobre las naciones, independientemente de su poder o influencia. Estas profecías, aunque duras, también contienen un llamado al arrepentimiento y la justicia, ofreciendo un vistazo a la misericordia divina para aquellos que se vuelven de sus malos caminos. Isaías y Jeremías no solo anuncian la destrucción, sino que también ofrecen esperanza de misericordia y restauración para los remanentes que busquen a Dios. Esta dualidad de juicio y gracia es un tema recurrente en las Escrituras, destacando la posibilidad de redención incluso en medio de la adversidad. El cumplimiento de estas profecías, con la caída de Moab bajo el dominio de potencias extranjeras como Asiria y Babilonia, refuerza la creencia en la soberanía de Dios sobre el destino de las naciones. La precisión con que se cumplieron estas predicciones subraya la autoridad divina y la inevitabilidad del juicio para aquellos que se desvían de los caminos de justicia y verdad. Moab, a pesar de su poder y prosperidad, no pudo escapar al juicio divino debido a su orgullo y prácticas idolátricas. La relación entre Moab e Israel es compleja y multifacética, abarcando tanto lazos personales como conflictos militares. A lo largo de la Biblia vemos una dinámica fluctuante entre estos dos pueblos, marcada por periodos de hostilidad y alianzas temporales. Esta interacción refleja la naturaleza cambiante de las relaciones internacionales en el antiguo Cercano Oriente, donde la política y la religión se entrelazaban de manera intrincada. En los primeros años de David, antes de convertirse en rey, buscó refugio para sus padres en Moab, huyendo de la persecución de Saúl. Este acto sugiere una relación amistosa, o al menos un pacto de no agresión entre David y el rey de Moab en ese momento. Sin embargo, una vez que David consolidó su poder como rey de Israel, la narrativa cambia drásticamente. La Biblia registra cómo David derrotó a los moabitas, sometiéndolos a su autoridad y obligándolos a pagar tributos, como se narra en 2 Samuel 8:2. Este giro de los eventos subraya la dinámica cambiante de las relaciones internacionales en la antigüedad, donde las alianzas podían ser temporales y estaban sujetas a los intereses políticos y militares de los gobernantes.
La subyugación de Moab, bajo David, no solo refleja el poder militar de Israel en ese momento, sino también la estrategia de David para asegurar las fronteras de su reino y expandir su influencia. Al imponer tributo a Moab, David incorporó al reino un valioso recurso económico y un buffer estratégico contra posibles agresiones de otros enemigos. Además de los conflictos militares, también hubo momentos de cooperación y alianza entre Moab e Israel. Por ejemplo, durante la época de los jueces, los moabitas oprimieron a Israel, pero también se unieron en ocasiones para enfrentar amenazas comunes. Estas fluctuaciones en la relación entre Moab e Israel muestran cómo los intereses políticos, económicos y militares podían influir en la dinámica entre las naciones vecinas. Los últimos días de Moisés, el gran líder y profeta de Israel, transcurrieron en la tierra de Moab, desde donde contempló la tierra prometida que le fue negado entrar. Este periodo significativo, detallado en Deuteronomio 34, no solo marca el final de la era de Moisés, sino también la transición hacia un nuevo liderazgo bajo Josué. La muerte de Moisés en Moab, en el monte Nebo, simboliza la conclusión de una jornada y la inminencia de una nueva etapa para el pueblo de Israel. La presencia de Moisés en Moab, observando la tierra que fluía leche y miel, pero a la cual no entraría, es profundamente simbólica. Representa el cumplimiento de la promesa divina a Israel, a la vez que destaca la naturaleza transitoria del liderazgo humano frente a la eternidad de la promesa de Dios. Moisés, aunque no entra en la tierra prometida, cumple su misión de guiar a Israel hasta el umbral de su destino, demostrando que la fe y la obediencia a Dios son valores centrales de la identidad israelita. El monte Nebo, en Moab, se convierte en un lugar de gran significado espiritual e histórico. Desde esta altura, Moisés tiene la visión de la tierra prometida, una visión que simboliza la esperanza y la promesa, pero también la realidad de las limitaciones humanas. La muerte de Moisés en Moab y su sepultura en un lugar desconocido por los hombres recuerdan a las futuras generaciones la humildad y el misterio que rodean a los siervos de Dios, cuyas vidas y legados trascienden las fronteras terrenales. Este episodio también refuerza la conexión especial entre Moab y la historia de Israel. Aunque Moab fue escenario de conflictos y desafíos para Israel, también sirvió como el lugar de reposo final para su más grande líder. Esta dualidad en la narrativa subraya la complejidad de la relación entre estos dos pueblos y la profunda interconexión de sus historias. Moisés, uno de los personajes más reverenciados en la tradición bíblica, encuentra su descanso en una tierra que representa tanto adversidad como transición. Durante el periodo de los jueces, la tierra de Israel fue oprimida por Eglón, rey de Moab, quien impuso su dominio sobre los israelitas durante 18 años. Este tiempo de opresión, relatado en Jueces 3, refleja las fluctuantes fortunas de Israel y cómo la infidelidad a Dios a menudo precedía a periodos de sometimiento a sus enemigos. La opresión bajo Eglón no solo evidencia la capacidad de Moab para ejercer control sobre Israel, sino también la dinámica de castigo y redención que caracteriza el ciclo de los jueces. Ehud, un israelita de la tribu de Benjamín, emerge como el héroe inesperado en esta narrativa. Con astucia y valentía, Ehud se acerca al rey Eglón con un tributo, llevando consigo una daga oculta. Aprovechando un momento de vulnerabilidad, Ehud asesina a Eglón en su propia cámara privada, usando su ingenio y destreza para liberar a Israel de la opresión moabita. Este acto de liberación no solo significó el fin de la opresión, sino que también reafirmó la capacidad de Israel para superar a sus adversarios cuando se alinean con la voluntad de Dios. La historia de Ehud es una de astucia divina y acción decisiva.
Su valentía y estrategia demuestran que la redención a menudo llega a través de medios inesperados y que la fe y el ingenio humano pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Este episodio también subraya la importancia del liderazgo individual en tiempos de crisis, mostrando cómo una persona puede hacer una diferencia significativa en el destino de una nación. La victoria de Ehud sobre Moab inspiró a la nación israelita a recuperar su autonomía y reavivar su compromiso con Yahvé. Este episodio refuerza la noción de que aunque Israel pueda enfrentar periodos de dificultad y opresión, la fidelidad a Dios y la valentía de sus líderes pueden restaurar su destino. La liberación de Ehud es un testimonio del poder de la fe y la determinación frente a la adversidad, iluminando el camino hacia la redención y la restauración. La relación de David con Moab es compleja y multifacética, abarcando tanto lazos personales como conflictos militares. En sus primeros años, David buscó refugio para sus padres en Moab, huyendo de la persecución de Saúl. Este acto podría sugerir una relación amistosa o al menos un pacto de no agresión entre David y el rey de Moab en aquel entonces. Sin embargo, la narrativa cambia drásticamente una vez que David se convierte en rey de Israel. Como rey, David derrota a los moabitas, sometiéndolos a su autoridad y obligándolos a pagar tributos. Esta acción, narrada en 2 Samuel 8:2, subraya la dinámica cambiante de las relaciones internacionales en el antiguo Cercano Oriente. La subyugación de Moab bajo David no solo refleja el poder militar de Israel en ese momento, sino también la estrategia de David para asegurar las fronteras de su reino y expandir su influencia. Al imponer tributo a Moab, David efectivamente incorporó al reino un valioso recurso económico y un buffer estratégico contra posibles agresiones. La subyugación de Moab también destaca la práctica común de la época, donde los reyes victoriosos subyugaban a los pueblos conquistados para fortalecer su propio reino y asegurar la paz en sus términos. La relación fluctuante entre David y Moab es un ejemplo de cómo las alianzas y enemistades podían evolucionar, influenciadas por la necesidad, la oportunidad y la estrategia política. Esta dinámica refleja la complejidad de las relaciones internacionales y la constante lucha por el poder y la supervivencia en el antiguo Cercano Oriente. A pesar de la conquista, la relación de David con Moab sigue siendo significativa en la narrativa bíblica. Su conexión personal con Moab, a través del refugio que buscó para sus padres, añade una capa adicional de complejidad a su historia. Esta relación multifacética subraya la interconexión de las historias personales y políticas en la Biblia, mostrando cómo los eventos y decisiones individuales pueden tener un impacto duradero en las relaciones entre naciones. La interacción de Moab con el imperio asirio marca otro capítulo significativo en su historia, caracterizado por la tributación y los conflictos. A medida que el imperio asirio expandió su dominio en el Cercano Oriente, Moab, al igual que otras naciones vecinas, se vio obligada a pagar tributo para asegurar su autonomía relativa y evitar la invasión. Esta relación tributaria es emblemática de la política asiria de subyugar a las naciones a través de la imposición económica, una estrategia que buscaba asegurar la lealtad y la estabilidad en sus fronteras sin necesidad de ocupación directa. La tributación a Asiria, sin embargo, no garantizaba la paz perpetua. Los registros históricos y arqueológicos sugieren que hubo momentos de tensión y rebelión por parte de Moab contra el dominio asirio, reflejando la constante lucha por la soberanía y la resistencia contra la opresión extranjera. Estos conflictos, aunque a menudo sofocados por la superioridad militar asiria,
son testimonio de la resiliencia moabita y su deseo de independencia, características que definieron su identidad a lo largo de los siglos. La dinámica entre Moab y Asiria también ilustra las complejidades de la geopolítica en el antiguo Cercano Oriente, donde las pequeñas naciones como Moab navegaban cuidadosamente entre la sumisión y la resistencia para preservar su existencia. A pesar de la opresión y la tributación, Moab mantuvo una identidad distintiva, adaptándose a las realidades políticas sin perder completamente su autonomía. La relación con Asiria, marcada tanto por la coerción como por la adaptación, revela cómo Moab maniobraba dentro de las limitaciones impuestas por las superpotencias de la época para salvaguardar su patrimonio cultural y político. Las tensiones entre Moab y Asiria también tuvieron implicaciones en sus interacciones con otras naciones vecinas. La necesidad de mantener la lealtad a Asiria mientras se preservaba la propia soberanía requería una diplomacia hábil y una constante vigilancia. Las alianzas y los conflictos con otros reinos eran parte de esta compleja red de relaciones internacionales, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente calculado para asegurar la supervivencia y el bienestar del reino. El juicio divino sobre Moab, tal como se detalla en las Escrituras, se centra en dos de sus faltas más graves: el orgullo y la idolatría. Estos pecados no solo alienaron a Moab de Dios, sino que también socavaron su relación con las naciones vecinas, incluyendo a Israel. La idolatría, con su veneración a dioses como Quemos y Baal, representaba una desviación directa de los mandamientos divinos, un rechazo a la soberanía de Yahvé. Este comportamiento, junto con un orgullo desmedido, puso a Moab en un curso de colisión con el destino, como lo profetizaron Isaías y Jeremías. Estos profetas destacaron cómo el exceso de confianza y la adoración a falsos dioses conducirían a Moab a su ruina, una advertencia no solo para este pueblo, sino para todas las naciones. La naturaleza del juicio sobre Moab refleja una lección central en la teología bíblica: la resistencia de Dios al orgullo y a la idolatría. En la narrativa bíblica, estas faltas son a menudo las causas fundamentales de la caída de las naciones, ya que alejan a la gente de la adoración verdadera y justa. En el caso de Moab, su orgullo no solo se manifestaba en su autosuficiencia económica y militar, sino también en una arrogancia espiritual que despreciaba las advertencias de los profetas de Israel. Esta actitud llevó inevitablemente a su caída, cumpliendo las profecías que anunciaban su destrucción como consecuencia directa de sus acciones. La idolatría de Moab, con sus sacrificios humanos y prácticas paganas, provocaba la repulsión y condena en las narrativas bíblicas, subrayando la profundidad de su compromiso con lo divino en busca de protección y prosperidad. El juicio sobre Moab no es solo una cuestión de castigo, sino también un llamado al arrepentimiento y a la restauración. A través de la narrativa de Moab, se nos enseña que la misericordia divina está disponible para aquellos que se apartan de sus caminos equivocados y buscan la reconciliación con Dios. Este mensaje perdura a través de los siglos, ofreciendo esperanza y redención a todos los que se enfrentan al juicio debido a su orgullo e idolatría. La caída de Moab, tal como fue profetizada por Isaías y Jeremías, es un poderoso testimonio de cómo la historia y la profecía se entrelazan en la narrativa bíblica. Estos profetas, con visión divina, anticiparon el declive de Moab debido a sus prácticas idolátricas y su arrogancia. Las campañas militares contra Moab, su sometimiento a potencias extranjeras como el Imperio Asirio y eventualmente su desaparición como entidad política y cultural, son eventos históricos que corroboran estas profecías. La precisión con que se cumplieron estas predicciones
refuerza la creencia en la soberanía de Dios sobre el destino de las naciones, demostrando que ningún poder, por grande que sea, está fuera del alcance de su juicio. La narrativa bíblica sobre Moab no solo relata su declive como una serie de eventos históricos, sino que también ofrece una reflexión sobre las causas espirituales detrás de estos acontecimientos. La idolatría de Moab y su orgullo no solo provocaron la ira divina, sino que también erosionaron las bases de su sociedad, llevándola a una vulnerabilidad frente a enemigos externos. Este proceso de declive sirve como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de los preceptos divinos, subrayando la conexión entre la moralidad, la espiritualidad y el destino de un pueblo. La caída de Moab invita a la reflexión sobre el papel de la profecía en la comprensión de la historia. Lejos de ser meras predicciones del futuro, las profecías bíblicas funcionan como llamados al arrepentimiento y al cambio de comportamiento. En el caso de Moab, las advertencias proféticas ofrecían una oportunidad para la redención, un camino alternativo que fue desoído. Así, la historia de Moab no solo es un registro de su desaparición, sino también una lección sobre la importancia de escuchar y responder a la palabra divina, demostrando cómo la indiferencia y la obstinación pueden llevar a la ruina. La narrativa de Moab entrelaza profecías y eventos históricos, ofreciendo lecciones profundas sobre la soberanía divina y la moralidad. A través de su ascenso, coexistencia con Israel y eventual caída, Moab sirve como un caso de estudio sobre las dinámicas del poder divino y la responsabilidad humana. Los hallazgos arqueológicos en Moab han proporcionado una ventana invaluable al pasado de este antiguo pueblo, complementando y enriqueciendo nuestra comprensión de su historia tal como se relata en la Biblia. Desde inscripciones hasta estructuras arquitectónicas, estos descubrimientos han arrojado luz sobre la complejidad de la sociedad moabita, su economía, prácticas religiosas y relaciones con pueblos vecinos. La estela de Mesa, por ejemplo, ofrece una perspectiva única desde el punto de vista moabita sobre los conflictos y eventos mencionados en las Escrituras, confirmando la historicidad de ciertos relatos bíblicos y proporcionando detalles adicionales sobre la política y la religión de Moab. La arqueología también ha revelado la sofisticación de Moab en términos de urbanismo, agricultura y gestión del agua, aspectos esenciales para sostener su economía y su autonomía como nación. Estos descubrimientos subrayan la adaptabilidad de Moab al entorno desértico y su habilidad para prosperar en condiciones a menudo difíciles. A través de los artefactos y los restos arquitectónicos, podemos apreciar la riqueza cultural de Moab, su arte y su artesanía, que reflejan un pueblo con una identidad distinta y un profundo sentido de pertenencia a su tierra. La contribución de la arqueología a la historia de Moab no solo valida ciertos aspectos de las narrativas bíblicas, sino que también nos invita a considerar la complejidad de la historia antigua, más allá de las simplificaciones. Cada hallazgo arqueológico en Moab es un recordatorio de que detrás de los nombres y eventos registrados en los textos antiguos hay historias humanas reales, con sus luchas, esperanzas y tragedias. Al estudiar estos restos, no solo reconstruimos el pasado de Moab, sino que también reflexionamos sobre la naturaleza transitoria de las civilizaciones y la constante presencia de lo divino en la historia humana. El legado de Moab se extiende más allá de sus ruinas y textos antiguos. Su influencia cultural y religiosa ha dejado una huella indeleble en la región y en la narrativa bíblica. A través de las historias de personajes como Ruth, la moabita que se convierte en bisabuela del rey David, Moab
se entrelaza con la genealogía de figuras centrales en la tradición judeocristiana, ofreciendo un testimonio de la interconexión de los pueblos antiguos y la permeabilidad de sus fronteras culturales y religiosas. La espiritualidad de Moab, entrelazada con el ciclo agrícola y las fuerzas de la naturaleza, se manifestaba en una serie de rituales y festividades que marcaban el calendario anual. Estos eventos no solo eran momentos de celebración y agradecimiento por las bendiciones recibidas, sino también oportunidades para fortalecer los lazos comunitarios y reafirmar la identidad cultural y religiosa del pueblo moabita. Las ceremonias de siembra y cosecha, por ejemplo, reflejaban la dependencia de Moab de la tierra y su devoción por las deidades que presidían sobre la fertilidad y la abundancia. Además de las festividades ligadas al calendario agrícola, Moab celebraba rituales dedicados a sus principales deidades, como Quemos, a quien se rendía homenaje a través de ofrendas y sacrificios. Estas prácticas, aunque comunes en el contexto del antiguo Cercano Oriente, adquirían particularidades locales que reflejaban las creencias y esperanzas específicas del pueblo moabita. A través de estos actos de devoción, los moabitas buscaban la protección y el favor divino, una interacción esencial para la cohesión social y la supervivencia en un entorno a menudo hostil. Los rituales y festividades en Moab también eran ocasiones para la narración de mitos y leyendas, la transmisión de valores y la expresión de aspiraciones colectivas. A través de la música, la danza y el canto, los moabitas celebraban su historia, sus héroes y sus dioses, creando un sentido de continuidad y pertenencia. Estas prácticas espirituales y festivas, profundamente arraigadas en la tierra y en la comunidad, ofrecen una visión de la vida moabita que equilibra lo sagrado y lo profano, lo individual y lo colectivo. La práctica religiosa en Moab también incluía sacrificios humanos en momentos de gran crisis, un aspecto que suscitaba repulsión y condena en las narrativas bíblicas. Este aspecto oscuro de su religiosidad subraya la profundidad de su compromiso con lo divino, mostrando su disposición a ofrecer lo más preciado en busca de protección y prosperidad. Uno de los episodios más emblemáticos de esta interacción es la historia de Balac y Balaam, donde Balac busca neutralizar la amenaza israelita mediante la maldición divina. En la sociedad moabita, como en muchas culturas del antiguo Cercano Oriente, las mujeres desempeñaban roles vitales que iban desde la gestión del hogar hasta la participación en rituales religiosos. Las evidencias arqueológicas y textuales sugieren que, aunque la sociedad moabita era predominantemente patriarcal, las mujeres ocupaban un lugar significativo en el tejido social y espiritual del reino. En el ámbito doméstico, eran responsables de la crianza de los hijos, la preparación de alimentos y la producción de textiles, actividades fundamentales para el bienestar de la familia y, por extensión, de la comunidad. Más allá de sus roles domésticos, las mujeres en Moab también participaban en la vida religiosa y espiritual del reino. Los rituales dedicados a deidades femeninas como Astoret sugerían una participación activa de las mujeres en las prácticas de culto. Esta participación no solo reflejaba la devoción personal, sino también el papel de las mujeres como mediadoras entre lo divino y lo terrenal, a través de ceremonias que buscaban asegurar la fertilidad de la tierra y el bienestar de la comunidad. La representación de las mujeres en los textos y artefactos moabitas, aunque limitada, ofrece indicios de su estatus y percepción en la sociedad. La historia de Ruth, por ejemplo, destaca la capacidad de una mujer moabita para ejercer una influencia significativa fuera de su país natal, cambiando el curso de la historia bíblica a través de su lealtad y su fe.
A través de estas narrativas se vislumbra la complejidad de los roles femeninos en Moab, donde las mujeres eran valoradas no solo por sus contribuciones domésticas y religiosas, sino también por su capacidad para forjar conexiones y afectar cambios en el ámbito más amplio de la sociedad. En Moab, como en muchas otras culturas antiguas, las mujeres también tenían un papel importante en las actividades económicas. La producción de textiles y cerámica, por ejemplo, era una labor crucial que no solo aseguraba el sustento de las familias, sino que también contribuía al comercio y la economía local. Esta participación económica subraya la importancia de las mujeres en el mantenimiento y desarrollo de la comunidad moabita, mostrando que su influencia iba más allá del ámbito doméstico. El arte y la arquitectura moabitas, aunque no tan ampliamente documentados como los de otras culturas del antiguo Cercano Oriente, ofrecen una ventana fascinante a la estética y los valores de este pueblo. Las excavaciones arqueológicas han revelado restos de edificaciones, fortificaciones y objetos rituales que testifican la habilidad de los moabitas en diversas formas de expresión artística y arquitectónica. Las fortalezas y torres a lo largo de las fronteras de Moab no solo cumplían una función defensiva, sino que también manifestaban el poder y la estabilidad del reino, demostrando un conocimiento avanzado de la ingeniería y un sentido de la estética que integraba la arquitectura al paisaje natural. En el ámbito del arte, los objetos de cerámica, metal y piedra hallados en sitios moabitas reflejan la vida cotidiana, las creencias religiosas y las interacciones comerciales de este pueblo. La cerámica en particular muestra una variedad de formas y estilos, desde utensilios domésticos hasta recipientes ceremoniales, evidenciando tanto la habilidad técnica de los artesanos moabitas como su participación en redes comerciales que les permitían acceder a materias primas y motivos decorativos foráneos. Estos objetos nos permiten vislumbrar la vida diaria y las prácticas culturales de los moabitas, mostrando una sociedad rica en creatividad y artesanía. Los monumentos y estelas inscritas, como la famosa Estela de Mesa, no solo sirven como fuentes históricas, sino también como ejemplos del arte epigráfico moabita, donde la palabra escrita se convertía en un vehículo de expresión política y religiosa. La Estela de Mesa, en particular, proporciona una visión única de los conflictos y logros del reino de Moab desde la perspectiva moabita, subrayando la importancia de la escritura como medio para afirmar la identidad y la soberanía nacional. Este monumento es un testimonio de cómo los moabitas utilizaban el arte y la escritura para comunicar su historia y sus valores. La arquitectura moabita también refleja una adaptación ingeniosa a su entorno. Las ciudades y pueblos de Moab estaban diseñados para maximizar la defensa y la eficiencia, con sistemas de gestión del agua que aseguraban el suministro en un entorno a menudo árido. Las técnicas constructivas empleadas en sus edificios y fortificaciones muestran una comprensión avanzada de los principios de ingeniería y un aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. Estas estructuras no solo cumplían funciones prácticas, sino que también reflejaban el poder y la resiliencia del reino moabita. La cultura moabita, como reflejo de su sofisticación y organización social, incluía prácticas de educación y escritura que eran fundamentales para su administración, religión y comercio. Aunque los detalles específicos sobre el sistema educativo en Moab son escasos, es plausible suponer que, al igual que en culturas contemporáneas del Cercano Oriente, existía una forma de instrucción destinada a preparar a los individuos para roles clericales, administrativos y sacerdotales. El conocimiento de la escritura, por tanto, probablemente estaba reservado para una élite educada, encargada de mantener registros,
conducir correspondencia y preservar textos religiosos y legales. La evidencia arqueológica, incluida la estela de Mesa, sugiere que los moabitas utilizaron la escritura para documentar victorias militares, decretos reales y prácticas religiosas. Esta estela, en particular, ofrece un vistazo al uso de la escritura en Moab para afirmar la identidad nacional y la soberanía, destacando la importancia de los registros escritos como medios de comunicación y preservación de la memoria cultural. La habilidad para registrar tales eventos no solo servía a propósitos prácticos e históricos, sino que también reforzaba la cohesión social y la continuidad cultural a través de las generaciones. La escritura en Moab, por lo tanto, era una herramienta poderosa que permitía al reino documentar su historia, administrar sus recursos y comunicarse tanto internamente como con otras culturas. Este uso de la escritura subraya la interconexión entre la educación, el poder y la identidad en las sociedades antiguas, donde la capacidad de registrar y transmitir información era esencial para la supervivencia y el florecimiento de la civilización. A través del legado de su escritura, Moab nos deja evidencia de su complejidad cultural y su lugar en la historia del cercano Oriente. Además de los registros formales, es probable que la educación en Moab también incluyera la transmisión oral de conocimientos y tradiciones. Las historias, mitos y leyendas serían compartidas de generación en generación, reforzando la identidad cultural y los valores del pueblo moabita. Este método de enseñanza complementaría la escritura, asegurando que tanto la élite educada como el pueblo en general tuvieran acceso a las enseñanzas y tradiciones que conformaban su identidad. La historia de Moab es un testimonio de ascensos y caídas, caracterizada por periodos de independencia seguidos de subyugación a potencias extranjeras. Este ciclo refleja no solo la posición estratégica de Moab en la región, sino también la resiliencia y la capacidad de adaptación de su pueblo. A través de cada ciclo de subyugación y rebelión, Moab dejó un legado de perseverancia frente a la adversidad, mostrando una profunda conexión con su tierra y su herencia. La narrativa bíblica y los hallazgos arqueológicos sobre Moab nos enseñan sobre la importancia de la humildad, la fe y la obediencia a Dios. La caída de Moab, debido a su orgullo y idolatría, sirve como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de los preceptos divinos. Sin embargo, la historia de Moab también ofrece lecciones sobre la redención y la misericordia, mostrando que incluso en medio del juicio, la gracia de Dios está presente para aquellos que se arrepienten y buscan la reconciliación. El estudio de Moab, abarcando desde sus dinámicas interacciones con Israel hasta su profunda huella en la literatura bíblica y los fascinantes hallazgos arqueológicos, despliega un vasto panorama de enseñanzas, tanto históricas como espirituales. La rica historia de Moab sirve de faro, iluminando la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, la profunda trascendencia de la espiritualidad y la ineludible realidad del cambio y el declive. A través del prisma de Moab, somos conducidos a una reflexión sobre valores fundamentales como la humildad, la fe y la capacidad de adaptación ante las vicisitudes de la existencia. El legado de Moab, enriquecido por descubrimientos arqueológicos y estudios académicos, continúa inspirando a historiadores, teólogos y buscadores de verdad, invitándolos a explorar las profundidades de nuestro pasado compartido y a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de este antiguo pueblo. La presencia de Moab en la narrativa bíblica actúa como un espejo que refleja la complejidad de las relaciones humanas y divinas, ofreciendo lecciones que trascienden el tiempo y el espacio.